La primera vez que escuché el llanto fue una noche sin luna, una de esas noches en las que el cielo parece tragarse las estrellas y el silencio se vuelve demasiado pesado. No había viento moviendo los árboles, no había autos cruzando la carretera cercana, no se escuchaban perros ladrar en las casas vecinas. Todo estaba quieto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, ese sonido apareció, largo y quebrado, un lamento que parecía estirarse en el aire. No sabía de dónde venía exactamente. Sonaba distante, pero al mismo tiempo parecía resonar dentro de mi cabeza, como un recuerdo que no me pertenecía. Al principio pensé que se trataba de una mujer perdida, alguien que había salido tarde y no sabía cómo volver a casa. En México aprendemos desde niños a no ignorar el dolor ajeno, a no cerrar los oídos cuando alguien pide ayuda. Crecí escuchando historias de fantasmas, sí, pero también crecí creyendo que la mayoría de los miedos nacen de la imaginación. Esa noche pensé que solo era eso, imaginación. Ese fue mi primer error. El llanto se volvió más claro. Entre sollozos una voz femenina repetía una frase que me heló la sangre. ¡Ay, mis hijos! No lo gritaba, no lo pedía, lo lloraba, como si cada palabra le arrancara algo del pecho. Dudé unos segundos, pero mis pies comenzaron a moverse casi por voluntad propia. Caminé hacia el canal, siguiendo el sonido. A cada paso el aire se volvía más frío, más pesado. Las luces de las casas quedaron atrás y la oscuridad empezó a cerrarse a mi alrededor, como una puerta que se cierra lentamente sin hacer ruido. Mientras avanzaba, recordé las advertencias que escuché de niño. Los ancianos del pueblo siempre decían que no se debe responder a un llanto en la noche, que hay voces que no buscan ayuda, sino compañía. Me detuve un momento, con el corazón latiendo con fuerza, pero el llanto volvió a escucharse, más cercano. Sentí culpa. Pensé que si alguien sufría y yo me daba la vuelta, tendría esa carga en la conciencia para siempre. Seguí caminando. Entonces la vi. Estaba de pie, cerca del agua, justo donde el canal se ensancha y la corriente se vuelve más lenta. Vestía de blanco. Su vestido parecía antiguo, como sacado de otra época, largo y pesado, manchado en la orilla como si hubiera sido arrastrado durante años por el lodo y la corriente. Su cabello caía sobre su espalda como una cortina oscura, húmeda. Estaba encorvada y sus hombros temblaban con cada sollozo. Desde donde yo estaba, parecía una mujer cansada, derrotada por algo demasiado grande para soportar. Pensé en hablarle, en preguntarle si estaba bien, en decirle que no estaba sola. Abrí la boca, pero ningún sonido salió. Algo en mi cuerpo se negó a obedecerme. Era como si mis pies se hubieran hundido en el suelo, como si la tierra me reclamara y no quisiera dejarme huir. Dicen que La Llorona fue una mujer que amó demasiado, que entregó su vida entera a un hombre que jamás la eligió por completo, que vivió esperando una promesa que nunca se cumplió. Cuando él se fue, dejándola sola con su dolor, algo se rompió dentro de ella. La tristeza se convirtió en rabia y la rabia en locura. En un momento del que nadie quiere hablar, cometió un acto que ninguna madre debería cometer. Cuando comprendió lo que había hecho, la culpa cayó sobre ella como un peso insoportable. Buscó a sus hijos en el río, gritando sus nombres hasta que su voz se quebró. Pero el agua ya los había reclamado. Desde esa noche, dicen, su alma quedó atrapada entre este mundo y el otro, condenada a vagar buscando lo que jamás podrá recuperar. La figura frente a mí dejó de llorar de repente. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Era un silencio espeso que presionaba los oídos y hacía doler el pecho. Lentamente la mujer giró la cabeza. En ese instante entendí que no debía haber ido, que había cruzado un límite que no se cruza sin pagar un precio. Su rostro no tenía ojos, no tenía boca.
solo una sombra profunda donde debería haber estado su cara, como un hueco sin fondo. Sentí que algo me observaba desde ese vacío, algo antiguo, cansado y lleno de odio, algo que había olvidado lo que significaba estar vivo. Ella dio un paso hacia mí sin mover los pies, como si flotara sobre el suelo. El aire se volvió aún más frío. Su voz ya no sonaba triste, sonaba vieja, sonaba cansada. Me preguntó si había visto a sus hijos. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La pregunta se metió directamente en mi mente. Quise responder que no. Quise decirle que no sabía nada, que no podía ayudarla. Quise correr, quise gritar, quise cerrar los ojos y despertar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Sentí su presencia demasiado cerca. Sentí el olor del agua estancada, el peso de su pena cayendo sobre mi pecho como una mano invisible que me impedía respirar. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez horas. El mundo parecía haberse detenido alrededor de nosotros. Desperté al amanecer tirado en el suelo, lejos del canal. El sol comenzaba a salir,